estoy nervioso porque hace rato no aprendo cosas. Tengan paciencia. Tengo aquí mis apuntes para que no se me vaya nada. Corrí medio Santiago para allá, así que me atrasé un poquito, pero llegué. Ya, voy a empezar leyendo la palabra que quiero, después les cuento más o menos de qué vamos a hablar, porque se escucha, me estoy hablando muy lejos, muy lejos. ¿Aló? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ya. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. Ahí vamos a empezar. ¿Me comen los nervios? Ya. Dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no pidiendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Ya. Se habrán dado cuenta por lo que leímos que vamos a ir a hablar de promesas. ¿Ok? Y este va a ser nuestro versículo clave de vida. Nosotros tenemos que aprender que las promesas de Dios, pese a que a veces se vean tardías, las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Amén. O casi siempre. Pero vamos a hablar de eso. A dejarlo metido en ti. Bien. Lo primero que vamos a hablar sobre las promesas de Dios van a ser qué promesas tenemos de Dios. Vamos a dar ejemplos de promesas primero para ir entendiendo más o menos qué es una promesa de Dios. Dios nos pone en la Biblia varios versículos que nos hablan de promesas que son para toda la iglesia, y esas promesas tienen ciertas características que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, algunas de las promesas que están en la Biblia, por ejemplo, en Josué 23:14 dice: reconoced pues con vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de Jehová, vuestro Dios, había dicho a vosotros. Y aquí está hablando de que Dios cumple esta promesa, que parece lo que vimos así. Y dice, por ejemplo, que Dios puede hacer lo imposible, que dice en Lucas 18:27. No es necesario que lo busque porque voy a comprar varias entre medio para que después no pueda. Ya, perdón, solo me. Yo dije. Sí, perdón. Ya. Por ejemplo, en Lucas 18:27 dice, y él le dijo, hablando de Dios, dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, Dios está diciendo que una de sus promesas, por ejemplo, es que Dios puede hacer lo imposible. Después dice, por ejemplo, le puse acá, se nos ha prometido corazón y deseos nuevos. En Ezequiel, por ejemplo, 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice que nos da un corazón nuevo, por ejemplo. Dice en otro lugar, en 1 Juan 1:19, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos promete también limpiarnos nuestros pecados. Y así en la Biblia encontramos un montón de promesas. Yo vi un hombre de 15 que lo dije es mucho. Tenía hartas por poder leer, pero ya con el leer es mejor performance. Ya. A lo que quería llegar con esto, con nombrarle a varias promesas, es que entendamos que dentro de la Biblia hay diferentes tipos de promesas. Y es por eso que le contaba que, pese a que siempre uno dice todas las promesas de Dios se van a cumplir, no todas. Pero no porque Dios no quiere, porque Él sí quiere. El problema es que a veces nosotros somos medio tercos para seguir promesas del Señor. Y por eso hoy día quería más o menos hablarles sobre cómo la Biblia se divide en las promesas que Dios nos hace. Aquí yo no tengo como 6 distintas, pero ahí más o menos nos vamos bien. Dice, la primera son las promesas condicionales, ¿ya? Para que se haga el tiro el tema. Esto está en segunda de Crónicas 33:8. Si pueden para allá, Patito. Segunda de Crónicas 33:8. Mira, hacen uno para atrás, mejor. A ver, lo leo del anterior para que se entienda mejor. Sí. Dice: además de esto pasó una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y
y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjese adelante. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ya, ellos modifican el primer tipo de promesas, que es lo que ya hablaba, que son las promesas condicionales. Porque aquí ellos dicen: voy a cuidar al pueblo de Israel y nunca les voy a quitar su tierra, siempre y cuando que hagan las cosas que tienen que hacer. En este tipo de promesas también podemos ver, por ejemplo, las promesas que Dios nos hace a nosotros, que de repente nos dice como: usted, hermana, va a poder predicar a las naciones, por ejemplo. Pero si yo nunca leo la Biblia y dejo de ir a la iglesia, entonces es difícil que predique a las naciones. Entonces, esa promesa no se está cumpliendo, no porque Dios no quiera cumplirla, sino porque yo estoy fallando. Porque la condición no se está cumpliendo. Después tenemos las promesas incondicionales, que como dice el nombre, no tienen condición. Vamos a ir a Romanos 4:21. Las promesas incondicionales, como dice el nombre, no tienen condición. Y esas son las promesas que nos hace Dios, que independientemente de las cosas que hagamos, Dios va a estar ahí para cumplirlas. Estas son las que si la gente dice, las promesas de Dios siempre se cumplen. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios nos promete cosas, Él se encarga de mover redilitos para que las cosas salgan siempre y cuando nosotros hagamos las cosas correctas. Por ejemplo, un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando Moisés va a hablar con Faraón y dice que el Señor primero endureció el corazón de Faraón para que se cumpliera la promesa del Señor que le había hecho a mismo Moisés cuando lanzó la profecía hacia Egipto. Dios dice que endurece el corazón de Faraón y luego lo vuelve a mandar para que el pueblo se pueda ir. Entonces, vemos que cuando Moisés estaba en la línea de las cosas que Dios quería hacer, él movió todo lo que estaba a su alrededor para que las cosas funcionaran como Él quería que funcionaran. Entonces, podemos ver que una promesa condicional que se hizo a Moisés también se convirtió en una incondicional cuando se trataba de cumplir esa promesa. ¿Qué significa eso? Que para que se cumplan las promesas en nosotros, que son incondicionales, primero tenemos que cumplir las promesas condicionales. Por ejemplo, si yo quiero que el Señor me use, yo lo primero que tengo que hacer es cumplir la promesa condicional que yo hice, que es, cuando yo acepté al Señor en mi corazón, también poner el empeño a entender qué significaba eso. Si yo quiero aprender a predicar, tengo que empezar a leer. Y así tenemos que ir pasito a pasito para que el Señor vaya cumpliendo las promesas que tiene en nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios 6:4. Vamos a estar en la siguiente clasificación. Son las promesas que son terrenales y las promesas que son celestiales. Eso es lo que el Señor lanza a cada uno de nosotros. Segunda Corintios 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahí siguen nombrando cosas, pero para que se entienda la idea, cuando aquí la Biblia está hablando de algo que pasa en la tierra. Dios nos da la paz, por ejemplo, cuando mi mamá siempre dice: yo duermo y antes de dormir digo: Padre, me acostaré así, no dormiré y duermo. Esas son promesas terrenales, porque el Señor le da paz para poder quedarse a dormir, y esa es una promesa del Señor. Así que hay que aprender a usar las promesas que Dios nos hace. Y por otro lado, hay promesas que son celestiales. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:13 dice: no sé si le puedo buscar, ¿lo puedo leer así? 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es una promesa celestial porque no nos está haciendo para nosotros ahora, sino que está pensada para luego, para cuando Dios venga y para cuando podamos también pasar a nuestra siguiente vida, que es la idea de por qué estamos aquí, así que tiene que ser importante eso. Entonces tenemos que entender que ya llegamos 4. Primero las condicionales, que son las que Dios nos pone para que nosotros tomemos la decisión si queremos la promesa, si no la queremos. Tenemos las incondicionales, que son las que Dios nos hace una vez ya tomamos la decisión correcta, que es la de seguir su camino. Tenemos promesas terrenales,
que son las que Dios nos hace para cuando estamos en la tierra, y promesas celestiales, que son las que nos hace para cuando estemos en el cielo. Y vamos a ver las últimas categorías que puse aquí, que son las generales y las específicas. Pero voy a estar más vamos a leer porque es más fácil de entender con cualquier. Una promesa general es la promesa, por ejemplo, cuando Dios nos dijo a toda la iglesia que vamos a crecer, vamos a ser una iglesia numerosa y que vamos a poder plantar fundamentos, por ejemplo, en otras naciones de la iglesia. Es una promesa general que usted tiene que tomar como suya, porque significa que son promesas que son generales, entre comillas, dependen de cada uno de ustedes, porque esa promesa en general depende de que se cumpla su promesa individual. Y aquí hay que tener mucho ojito, porque cuando hemos estado hablando de esto, hay mucha gente que se ha olvidado, pero cuando empezamos a llegar palabras a la iglesia sobre que íbamos a crecer, yo me acuerdo que la primera palabra que llegó fue que la gente que tenía que estar, o sea, que quisiera estar, tenía que estar al 100%. Porque donde no estuvieran al 100% se iban a ir y otros no iban a tomar su lugar. No sé si ustedes se acuerdan que todavía se mantenía acá. Y yo pensaba y reflexionaba yo mientras estaba preparando la palabra y decía, ahora mismo yo pienso, por ejemplo, en los adoradores, somos poquitos. Y nosotros llegamos a tener una banda gigante, teníamos un montón de coros y teníamos un montón de instrumentos. Pero cuando no está el corazón correcto en cumplir las condiciones que Dios nos pone, entonces Dios quita y pone nuevo. Y lo importante a lo que queremos llegar, al objetivo que tenemos de la promesa que Dios nos pone, es que estamos en un evento de transición, pero del que hay que pasar. No nos podemos quedar en esa mitad de la que estamos diciendo como, oh, nos estamos quedando sin músicos, sino que cuando Mauricio habló con nosotros nos dijo, no, aunque seamos poquitos vamos a juntar con nosotros. Aunque seamos 3 músicos, los 3 músicos van a tocar. Porque él, con fe, en el propósito que Dios le puso y en la promesa que él le puso, él puso delante y dijo, ya, lo vamos a hacer igual. Yo me acuerdo que cuando hacíamos las intercesiones, por ejemplo, aquí en la iglesia, había días que llegaban un montón, pero la mayoría de los días, ¿cuánto había? Había un poquito. Pero ahora que nos montamos, por ejemplo, la intercesión, están llenas de intercesiones. Y eso pasa porque en lo más pequeñito, cumplieron las condiciones que Dios puso, que fue disponga su tiempo, disponga su corazón para poder hacerlo. Y Dios ha puesto a las personas correctas ahí para poder seguir en la intercesión. Entonces, para el crecimiento de la iglesia, tenemos que aprender que tenemos que cumplir nuestras promesas que son personales, para poder cumplir la promesa general que Dios nos puso de hacer crecer la iglesia. Dios nos pone promesas durante nuestro camino y nos ayuda también a guiarnos con esas promesas. Yo ya quiero hacer una actividad chiquitita, no sé si quieren poner de pie, somos poquitos, así que no nos vamos a demorar mucho. Pónganse de pie, pónganse de pie. Ya, yo creo que aquí todos tenemos promesas, ¿cierto? A mí me han hecho varias y a la iglesia me han hecho otra, y como aquí yo prácticamente de la iglesia, entonces significa que al menos alguna promesa tiene que tener con él. Ya, hoy día yo quiero que hagamos, quizás por decirlo así, una cadena de oración entre todos nosotros sobre las promesas que Dios ha puesto para la iglesia. Porque para que la iglesia pueda cumplir las promesas que tiene, nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas personales y las promesas que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. La verdad es que yo me iba a tirar por un lado aquí, pero el Señor hace las cosas como quiere hacer. Entonces, hoy día, como somos poquitos, aprovechando que somos menos, mi idea es que quizás podamos orar por los hermanos que tengamos cerquita, no se lo he dicho, pero por las promesas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, antes de seguir con lo que vamos a hablar después. Amén. Se toman de la manito, no sé si quieran juntarse, darle uno que sea de 2, de 3, si quieren juntarse todos, de darle. Pero la idea es que nos juntemos para orar por las promesas que Dios nos ha puesto. Y luego el transporte que está ahí. Esto en realidad iba a ser mi cierre, pero Dios va a hacer las cosas como quiere y yo dije, ¿para qué
Porque a lo que quería llegar ahora era una promesa que la dejé aparte del resto. Dios nos hace una promesa a todos y nos hace una promesa con condición grande. Y esa promesa que nos hace es la promesa de salvación. ¿Cuántos de aquí queremos ser salvos o somos salvos? ¿Cuántos de aquí somos salvos? Yo soy salvo, no soy usted. Pero la Biblia dice que tenemos que ser seguros de nuestra salvación, así que diga que sí nomás. Haga caso y diga que sí nomás por si acaso. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Me confundiera. Aquí está, perdón. En Colosenses 2:15, perdón. Estoy confundiendo la cosa. Dios pone una promesa sobre todos nosotros, que es la promesa de salvación. Y cuando nosotros aceptamos eso en nuestro corazón, aceptamos esa promesa. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él nos regaló la salvación. Pero también en este regalo de salvación, Él no solamente lo hizo por ti y por mí que estamos en la iglesia, sino que también lo hizo por todas las personas que están afuera y no lo saben. Y es por eso también que la condición también que nos puso a todos como iglesia fue decir: predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros como iglesia, Piedra Viva, tenemos varios objetivos. Y estamos en el proceso estaban haciendo los fundamentos, estamos en el proceso de escribirlo, así que es importante ese lado. Y dentro de nuestros fundamentos y las cosas que siempre hemos querido alcanzar, siempre ha estado el que somos una iglesia familiar, que nos queremos mucho entre nosotros, y que siempre cuando viene alguien a la iglesia, lo intentamos ser parte de nuestra familia en Tierra Viva. Y yo creo que esa es una de las promesas más lindas que nos debe enseñar a nosotros. Porque pese a que las promesas que son más imponentes, como van a predicar a las naciones, y las promesas de van a viajar por el mundo y van a ser misioneros, y las promesas de van a tener una iglesia grande, suenan súper bonitas. Pero la promesa que nos dio a nosotros como iglesia de Dios fue una promesa de amor. Una promesa de decir: ustedes van a ser quienes críen a gente que quizás pasa por nosotros, pero necesitan ser enseñados, van a ser enseñados por ustedes. Dios nos dijo: ustedes van a ser una familia, y hemos aprendido a ser una familia. Yo de repente veo el chat de la iglesia y es puro: miren hermano, mi hijo está haciendo esto. Y todos nos alegramos por las cosas que hacen. Y eso es lindo porque no en todos lados se ve. Y es lindo también ver cómo las promesas de Dios se han cumplido dentro de nuestra iglesia. Y es lindo también saber que dentro de nuestra iglesia, esas promesas que se van cumpliendo nos dan paso a promesas nuevas. Hoy día estuvimos orando por promesas que Dios tenía sobre nosotros. Y yo sé que cada uno de ustedes sabrá cuáles promesas Dios le ha dado y todavía le falta por cumplir. Pero yo creo que también deberíamos reflexionar hacia atrás y decir: ¿dónde estaba yo hace un año? ¿Dónde estaba hace 2 años? ¿Dónde estaba yo hace 5 años cuando Dios me hizo esa promesa? A veces una promesa se demora. Mi papá hablaba de Abraham la semana pasada, en tocaste por encima del tema. Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, él se demoró 10 años cuando Abraham empezó recién a dudar. Entonces Abraham esperó 10 años desde la promesa, empezó a dudar, la embarró y después tuvo que esperar a que Dios le recuerde que era la promesa. Y es que a veces las promesas se demoran. Pero esas promesas que se demoran también son promesas que son bonitas, que son muy grandes, y son promesas que si aprendemos a esperar, también Dios nos puede sorprender. Amén. Aún incluso cuando nosotros no nos creemos. Mira, yo voy a poner un ejemplo a Patito porque yo lo quiero mucho, así que yo sé que no se va a notar. Cuando yo conocí al Patito, estaba con una polera de colo y no sabía si me iba a saltar o me iba a saludar. y cuando dijeron, o cuando yo creo que pudo haber escuchado la promesa de Dios quizás en la calle, cuando alguien le haya dicho Dios te ama, o quizás cuando muchas veces quizás le intentaron predicar encima, yo creo que
que ni él sabía que la promesa se iba a cumplir. Amén. Pero un día yo veo a Patito y estaba feliz que todo, se mete a todas las cosas, está en todo el estudio, está decolado, está en las mujeres, por lo que sea. A lo que voy con esto es que cuando Dios nos pone promesas, Él las cumple. Siempre que tengamos el corazón dispuesto también para que sean cumplidas. Y por eso también es importante que aprendamos a disponer nuestro corazón para hacer las cosas que Dios quiere. Hay que aprender a poner en disposición nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras ganas. Porque muchas veces lo que es lo que más falta, es lo que más nos falta, el poder decir como, ya, ok, yo soy voy a participar en esto. Y me da pena decirlo un jueves porque yo sé que los jueves venimos como bien poquita gente. Pero sé también que los que venimos los jueves también somos los más fieles porque nos faltamos. Amén. Las promesas de Dios, las promesas que Él nos da, siempre tienen, o desde mi punto de vista al menos, un poquito de ambas cosas, cuando se trata de condicionalidad o de incondicionalidad. Porque primero está el libre albedrío, las decisiones que yo quiera tomar, pero por otro lado está el plan que tiene Dios con nosotros. Porque, como decía antes, quizá el Patito no sabía qué iba a hacer, que se iba a convertir. Pero Dios tenía el plan de que en algún momento, cuando su corazón estuviera dispuesto, Dios iba a estar preparado esperándolo. Y nosotros como iglesia íbamos a estar preparados también para darle una familia. Y creo que eso es lo más importante que puedo como rescatar de la predicación. Porque nosotros como iglesia quizás en este momento no tenemos todos los músicos que quisiéramos y a veces no tenemos todas las sillas llenas que quisiéramos. Y a veces pensamos y decimos, pucha, me gustaría quizás ver a mi prima acá, por ejemplo, que pasa. O de repente decimos, me gustaría que mi hija me acompañara. Amén. Pero el que esté o que no esté, no se basa solamente en mis ganas que yo tenga, sino que significa que tengo que disponerme para que esas cosas pasen. Yo sé que aquí somos poquitos y somos poquitos, pero fieles. Entonces, hoy día les voy a dar una tarea para cuando llegue a su casa. Yo sé que mi tía Lupita se pone esta intercesión y aquí para que se pone esta intercesión, así que bien, ya también paramos todos los días, algunos porque quieren, otros porque me dicen a las 6 de la mañana que tengo que orar y toca orar. Pero yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que tomar como acción dentro de la iglesia es empezar a orar por la gente que no está, por la gente que nos falta y por la gente a la que Dios ha prometido salvar. Porque yo estoy segurísimo que tiene que haber un baterista que se puede convertir en taller en la iglesia. Y yo estoy seguro también de que quizá hay familias de nosotros que hoy día no están, que están dentro de las promesas que Dios nos dio y aún no llegan. Y yo creo que la importancia de la oración en este momento y la importancia también de la oración para la promesa que Dios nos está dando es dar el primer paso de un largo camino para poder tener esa persona. Porque no solamente va a ser quizá mi prima que quiero vino, sino que después va a ser el amigo que quiero que venga y el vecino que quiero que venga. Porque cuando Dios se mueve, uno de repente no se da ni cuenta y ya está la promesa cumplida. Uno no se da ni cuenta cuando te tiene todo cambiado. Entonces, es importante que para poder ser parte de esa promesa nos mantengamos fieles en este momento de transición. Entonces, yo sé que hoy día somos poquitos, yo sé porque no de nuestros días porque somos poquitos, pero la gente que viene los días, por ejemplo, le decía, la gente que viene más, son poquitos, pero bueno, eso es lo. Entonces quiero dejarle esa misión hoy día, de orar por la gente que no está, de orar por la gente que todavía ni conocemos y va a llegar. Amén. Porque para que se cumpla la promesa de Dios en la iglesia, tenemos que empezar con nuestra promesa personal y empezar con las condiciones que Dios nos ha puesto para poder cumplir nuestras promesas. Y creo que en esto puedo decir que yo mismo he
la palabra siempre va para que habla primero y después para el resto. Yo muchas veces me he equivocado. Y muchas veces yo creo que me voy a seguir equivocando porque soy medio malito. Pero estoy seguro que mi corazón está dispuesto a que se cumpla la promesa de Dios. Amén. Y yo creo que hoy día, no sé si hay una musiquita que vamos a ver si puede subir el nombre, para que nos pongamos de pie y oremos un ratito. Yo creo que hoy día puede ser un buen momento para empezar a reflexionar sobre las promesas que Dios tiene en nosotros. Las promesas que queremos que se cumplan. Porque cumpliendo mi promesa, estoy también ayudando al que tengo al lado, o mejor dicho, al que todavía no tengo. Hoy día me gustaría que nos pusiéramos de pie y que pudiéramos hablar con el Señor, pedirle guía, pedirle que Él nos ayude a poder entender cuál es el propósito que tiene con nosotros, el propósito de lo que espera de nosotros. Y también quizás pedirle al Señor que esa persona que hoy día no está, o esa persona que todavía no sabemos qué tiene que ir, quizás esa persona que todavía no conocemos, pueda también conocerlo a través de nosotros. Que como dice mi tía Ruth, nos ganemos esa perlita. Voy a orar, me gustaría primero orar y después ya pasar a una oración. Señor, te pido por favor que te seas bendiciéndonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que sea ayudándonos, Señor, a poder entender las promesas que tú pones en nosotros. Te pido por favor, Señor, que tú nos bendigas como iglesia, Señor, que nos bendigas a cada uno, Señor, y nos ayudes también a poner en nuestra cabeza a las personas que faltan, Señor. Quizá hoy día, Señor, podamos poner, Señor, en nuestra mente, Señor, a las personas por las que tenemos que orar, Señor, que hoy día nos faltan en la iglesia, Señor. Señor, yo hoy día, por ejemplo, quiero orar, Señor, por la familia que hoy día tengo, Señor, y que he dejado en camino, Señor. Quiero orar por Gonzalo, Señor, que hace tiempo no viene a la iglesia, Señor, por la Liz, Señor, que no viene a la iglesia. Quiero orar, Señor, por mis tías, Señor, que a veces se enojan y no vienen y después vuelven, Señor, que tú seas poniendo firmeza en ellos, Señor. Señor, yo te pido por mi familia, Señor, que son mi familia de parte de mamá, Señor, los Espinosa, Señor, que muchos de ellos eran instrumentos de la iglesia, Señor, y hoy día están lejos. Señor, yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de lo que tú pones, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que tú, Señor, seas dando la guía, Señor, por quién orar, Señor. Que podamos orar por cada una de las sillas, Señor, que hoy día nos falta alguien, Señor. Amén. Y que tú, Señor, seas justo, Señor, y seas fiel en cumplir la promesa, Señor. Sí, Señor. Que seas fiel, Señor, en traer, Señor, a las personas que hoy día, Señor, nos gustaría ver al lado de nosotros. Amén. Sí, Señor. Te pido, por favor, Señor, bendícenos, Señor. Y Amén. ayúdanos, Señor, danos palabras. Ayúdanos, Señor, a poder hablarle, Señor, a las personas que hoy día no están, Señor. Y poder, Señor, hacerles entender también, Señor, que tu salvación es una promesa que no solamente es mía, Señor, sino que también es de